Retomamos el contacto y a continuación damos comienzo a una ronda de entrevistas que iremos renovando semana a semana con las propuestas electorales que nos ofrecen los candidatos de las formaciones políticas que se presentarán a estas próximas elecciones en nuestra comunidad. Lo vemos. UPyD irrumpe en el panorama político balear presentando su candidatura a estas próximas elecciones en nuestra comunidad autonómica, y Juan Luis Calvarro, que también forma parte de esa candidatura al Parlamento Balear por parte de UPyD, está con nosotros, nos acompaña para hablar, para explicarnos en líneas generales cuáles son las ideas, cuál es el programa que ustedes quieren presentar a los ciudadanos en las Islas Baleares. ¿Qué tal? Buen día, Juan Luis. Encantado. ¿Cómo estás? Bueno, estamos hablando de un partido que a nivel nacional ya tiene una representación muy importante en el Congreso de la Nación, tienen un diputado autonómico en el País Vasco, la líder del partido, Rosa Díez, es una eurodiputada que está defendiendo vuestras ideas. Aquí, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para los ciudadanos baleares? Bueno, Unión Progreso y Democracia es un partido que tenemos a gala ofrecer o pedir siempre lo mismo, en todas partes, independientemente de allá donde nos presentamos, ¿no? Evidentemente hay cuestiones locales que luego si quieres comentaremos, pero tenemos el mismo discurso en Madrid, en Palma o en el País Vasco, y un poco lo que quiere aportar UPyD en el panorama nacional y en el autonómico también es precisamente esta visión de que hay cuestiones que se resuelven desde lo nacional, desde un ámbito global, ¿no? Con todos los elementos de juicio a la vista y no solamente con esa lupa que aumenta lo que tenemos más próximo y pierde de vista cuestiones que seguramente dependen de lo nacional. Un ejemplo es, has hablado antes de nuestro parlamentario vasco, Gorka Maneiro. Gorka Maneiro salió elegido en una campaña en Euskadi en la que pedíamos la revisión del cupo vasco, ese privilegio del que gozan los vascos, ¿no? Por el cual su aportación a las arcas comunes de la nación es muy pequeña, ¿no? Y bueno, pues nosotros creemos que eso hay que recalcularlo, que seguramente en el horizonte más lejano, a medio plazo o a largo plazo, lo que tendremos que conseguir es una hacienda común para todo el país, y cuando vas con este discurso al País Vasco, pues te dicen esto no es popular, pero nosotros defendimos eso y sacamos un diputado. Esta es nuestra posición, ¿no? Aportar el punto de vista nacional en todas partes. Ustedes apuestan por intentar ser la tercera fuerza política aquí en Baleares. No quieren ser bisagra, pero eso es muy difícil, ¿no? Mantener ese equilibrio, no ser bisagra, no depender de los intereses de otro partido político. ¿Cómo se puede hacer eso? Claro, se puede hacer como lo hace Rosa en el Congreso o como lo hace Gorka Maneiro en el País Vasco. Nosotros, cuando decimos no queremos ser bisagra, queremos decir no queremos ser esa bisagra que conocemos, ¿no? Y enseguida pues la memoria nos lleva a Unión Mallorquina, un partido que con máximo 3 diputados durante varias legislaturas ha estado dominando y determinando la política balear, ¿no? Incluso detentando consejerías absolutamente estratégicas, absolutamente importantes para la economía balear como turismo, y aportando por lo tanto una enorme inestabilidad dado el enorme grado de corrupción que se ha detectado después, ¿no? Entonces queremos ser más que una bisagra, una puerta abierta, alguien con quien consensuar, con quien acordar, con quien debatir. Queremos devolver al Parlamento la función original del Parlamento, que ya la indica su nombre, ¿no? Parlamento. Allí se va a hablar, a consensuar. Ese es el espíritu y eso es lo que ha estado haciendo Rosa Díez en el Congreso, que siendo solamente una en una marea de diputados, ¿no? Ya se ha demostrado que está determinando la política, está marcando las líneas por donde tiene que ir el debate público, poniendo los temas encima de la mesa, sin compromisos, con libertad, puesto que solo depende de sí misma. Eso, yo creo, es más importante que una bisagra. El marcar las líneas del debate público, el decir por dónde tiene que ir la política, es más importante que el trapichear, que no nos interesa nada, votos a cambio de cargos, a cambio de sillones o a cambio de manejar presupuestos. Esto no nos interesa. La política sí nos interesa. Lo que decimos, claro, cuando un gobierno central se tiene que acomodar a las circunstancias o a los intereses de cada comunidad, después lo que pasa es eso, que se aprueban leyes que cuando cambia una legislatura
viene otro gobierno y la vuelve a cambiar. Claro, no se ve por el interés común de todos, ¿no? Nosotros, en determinadas cuestiones, creemos que es absolutamente necesario el pacto de Estado. Y hablamos de cuestiones como educación, que es básica, es fundamental. Sin eso no haremos nada. Sin reformar la educación en cuanto a conceptos psicopedagógicos, en cuanto a devolver la competencia de educación al Estado y otras cuestiones que podemos comentar más ampliamente en otro momento, sin eso no habrá una economía competitiva, no habrá trabajadores formados ni ciudadanos críticos. Necesitamos reformar la educación y es nuestra prioridad. Eso tiene que ser objeto de un pacto de Estado y que todas las fuerzas políticas nacionales lleguen a un acuerdo duradero, no para dentro de 4 años, como muy bien decías, volver a cambiar una ley. No, la educación, la justicia, todas estas cuestiones tienen que ser materia de pactos de Estado. El Consell crea duplicidades y crea falta de transparencia y un enorme gasto que no nos podemos permitir, porque claro, los Consells responden a una realidad sentimental que es muy respetable, que existe, que es la identidad, digamos, de las islas, pero los sentimientos no nos pueden costar dinero y mucho menos en esta situación. Nosotros defendemos la supresión de los consellos y mientras se pueden suprimir, que como sabes depende de reforma constitucional, mientras esa reforma constitucional, que es costosa, se alcanza, nosotros abogamos por adelgazarlo al máximo, devolverlo al estado anterior, a la ley de consells y al estatut, a la reforma del estatut de 2007, que los engordó, y por cierto ahí participaron todos los partidos, también el PP, que ahora dice que hay que adelgazarlo, y convertirlo en lo que dice la Constitución, que es un ente local y un apoyo para los ayuntamientos. Los ayuntamientos que existen en España no existen, por ejemplo, en Alemania, un país descentralizado y bastante coherente, no existen porque por debajo de 5.000 habitantes no hay ayuntamientos en Alemania ni en otros muchos países. Aquí tenemos ayuntamientos y le habla alguien que nació en Zamora, que es la provincia de España con más número de ayuntamientos, ¿no? A veces tenemos ayuntamientos de 20 habitantes, de 100 habitantes, de 200 habitantes. Esto no se sostiene. Y el ahorro que se produciría reduciendo ayuntamientos, número de ayuntamientos, modificando su financiación y suprimiendo las instancias intermedias como los consells sería enorme. Claro, nosotros, este es otro enorme desmán que además no tiene que ver solamente con el pacto, que digamos la proliferación de entes públicos podría ser una política, digamos, de izquierdas, pero es que el gobierno de Matas hizo exactamente lo mismo. Cuando Matas salió había 170 empresas públicas. Es un auténtico disparate. Empresas públicas que en su mayor parte tienen por objeto ocultar el gasto al control del Parlamento, facilitar la contratación tanto laboral como de servicios a dedo y por lo tanto nos parece, desde el punto de vista de la transparencia, nos parece totalmente inadecuado, pero además desde el punto de vista del gasto no nos lo podemos permitir. Nosotros hemos propuesto reducir todas las empresas públicas que existen en este momento de la comunidad autónoma a 10, suprimiendo un montón de ellas, ahora no recuerdo si son 70, 80, que son consorcios para infraestructuras, que no tiene sentido que se conserven, y el resto fusionándolas hasta alcanzar el número de 10, que creemos que es el adecuado, porque hemos echado, en fin, las cuentas, hemos hecho un pequeño estudio y salen 10 empresas públicas, no salen más, con la condición además de que en la fusión se reduzca un 25% del presupuesto acumulado, ¿no? Y con la condición también de que el 30% de los presupuestos los aporte la comunidad y el resto los aporte la propia actividad de la empresa pública. Tiene que generar sus propios ingresos. No podemos permitirnos que las empresas públicas sean un enorme agujero negro donde se va el dinero del contribuyente a manos llenas, ¿no? Las televisiones son un caso particular y nosotros somos partidarios, así va en nuestro programa, de privatizar. Televisión Mallorca, el ente que incluye a una Mallorca en 2 años e IB3 en 4 años. Este es nuestro propósito. En líneas generales y aprovechando ya estos últimos minutos, un tema muy muy importante que preocupa muchísimo a nuestra sociedad y bueno, que nos tienen sumergidos en una crisis económica y social nunca antes vista en España, en Mallorca. ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles serían las pequeñas soluciones que se podría aportar de esta comunidad? Y después, de forma un poquito más rápida y breve, ¿cuál es vuestra opinión sobre el tema de la inmigración, sobre el fenómeno social de la inmigración? ¿Y qué es lo que hay que hacer para recuperar la confianza en la clase política que está totalmente perdida? Son todos temas muy
peliagudos y extensos para estos últimos minutos. Bien, la crisis económica. Nosotros somos de la opinión de que las instituciones, los políticos, no tienen que estorbar. Es decir, con eso ya cumplen con su función, ¿no? La crisis la van a resolver los ciudadanos, pero las administraciones tienen que al menos no estorbar, ¿no? Y esto es lo que hacen en este momento las administraciones, a través del enorme gasto público que nosotros creemos que es indispensable reducir y a través de políticas de endeudamiento que no tienen ningún sentido. Cuando la comunidad autónoma se endeuda y, por tanto, las entidades financieras aportan dinero mediante crédito, mediante compra de deuda, etcétera, a las administraciones, están detrayendo crédito a las empresas y a los particulares. Claro, de esto se habla muy poco, pero un banco prefiere prestar a la comunidad autónoma o al Estado antes que a una empresa que es más dudosa, en cuanto a la devolución del préstamo. Las administraciones están haciendo una competencia desleal al sector privado y a los ciudadanos que nos parece muy perniciosa. Entonces, por aquí tendrían que ir algunas de las reformas. Hay una cuestión que no se va a resolver en el ámbito autonómico, que es la reforma laboral, que nos parece indispensable también para que se relance el empleo. Y la reforma laboral tiene que ir al contrato único indefinido, con los dispositivos que podemos detallar, ¿no? Pero contrato único indefinido, que resuelva la dualidad que caracteriza nuestro mercado laboral y que lo convierte en impracticable, con un sector de trabajadores hiperprotegidos y un sector de trabajadores eventuales casi de por vida, ¿no? Entendemos que la inmigración es un fenómeno positivo y, por lo tanto, ¿por qué no hablar de él, no? La inmigración es positiva. El que no lo entienda así, además, se equivoca de medio a medio, porque la inmigración aporta no solamente savia nueva, sino siempre se habla de las cotizaciones a la seguridad social, que es una cuestión práctica que no hay que despreciar, pero también hay un elemento que no se suele mencionar. El 7% de los españoles son emprendedores, ponen una empresa o tienen la intención de ponerla. Los inmigrantes son emprendedores en un 14%, es decir, el doble de los inmigrantes que de españoles ponen empresas. Esto no se puede interpretar nada más que de manera positiva. Nosotros lo que entendemos es que lo que es un fenómeno positivo se ha transformado en negativo o se percibe por un sector de la población como negativo por la mala gestión del asunto, ¿no? De un asunto que nunca debió ser problema, sino asunto. Nosotros creemos que la ley está para cumplirla, por tanto habrá que organizar los cauces más adecuados para que la inmigración, en los momentos en que hay demanda, porque claro, en crisis también todo esto ha variado, ¿no? Los momentos que hay demanda, esa inmigración hay que canalizarla de alguna manera. Y claro, la ley está para cumplirla, eso sí. Nosotros no creemos que haya que mirar para otro lado. Por ejemplo, los ayuntamientos o por ejemplo, las administraciones sanitarias, en fin. Creemos que la ley está para cumplirla, los que son naturales del país y los que vienen a contribuir. Estamos hablando de una política ciudadana en igualdad para todo el mundo. ¿Ustedes ven bien la participación de inmigrantes en las listas de partidos políticos? Por supuesto, de hecho nosotros llevamos inmigrantes en nuestras listas que están a punto de ser aprobadas, por cierto, las ratificamos este sábado en Asamblea y el Consejo de Dirección dirá cosas en breve y tendremos listas, por cierto, con inmigrantes en ellas. Los inmigrantes son un activo del que no podemos prescindir, no nos lo podemos permitir de manera egoísta, pero además es que no sería claro, y además eso, pero es que además no sería humano prescindir de los inmigrantes, ni nadie lo entendería. Un país como España, ¿no? Que siempre claro, toda su gente emigró. claro, es que además no podemos olvidar un pasado de emigración, ¿no? Cuando nosotros éramos emigrantes en Europa. Y una cosa más, no les ofrecemos nada. Es decir, a los inmigrantes no les ofrecemos nada distinto de lo que ofrecemos a los ciudadanos nacidos en España. Les pedimos, exactamente igual que pedimos a los nacidos españoles, les pedimos conciencia ciudadana, les pedimos esfuerzo, les pedimos implicación en la política y con todo esto sacaremos este país adelante. Si no, no iremos a ningún lado. ¿Recuperaremos la confianza en los políticos? Sí, porque además hay una realidad y es que los políticos todos no son deshonestos, no todos son deshonestos. Y esto hay que repetirlo mucho porque se nos olvida y es natural que se nos olvide con la que está cayendo, ¿no? Hay muchísimos políticos honrados que hoy yo creo que se esconden por vergüenza que se sepa que son políticos, ¿no? Por el mal ejemplo que están dando determinadas personas. Y también las cúpulas de los partidos, porque esto también hay que decirlo. Los políticos pueden ser deshonestos, pueden ser honestos y pueden estar en ese
espacio intermedio donde no robo, pero cuando el que está al lado roba, miro para otro lado. Despilfarrar también es otra forma, no digo de corrupción, pero de irresponsabilidad política. Sí. Una cosa es digamos, el latrocinio, ¿no? La corrupción, y de esto se tienen que encargar los jueces, que ya se encargan. Y esto tiene su curso, que respetamos, por supuesto. Y otra cuestión es la responsabilidad política. El despilfarro tiene que pasar factura, y esto que te decía antes de mirar para otro lado mientras otros roban o mientras gestionan mal, también debería pasar factura. En España hace mucho tiempo que hemos olvidado la diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad política. Y hay cosas que suceden en España que en países serios, digamos, arrastrarían consecuencias inmediatas, dimisiones, destituciones. Aquí parece que estas cosas pues son gratis, ¿no? Pero el enorme despilfarro, por ejemplo, de la comunidad autónoma, que se duplicó, hablo de la deuda acumulada, en la legislatura Matas se duplicó de cuando empezó a cuando salió, y que se ha vuelto a duplicar sin terminar la legislatura del pacto, esto nadie lo puede entender. Eso ninguna familia funciona así y ninguna empresa funciona así. Las administraciones no pueden funcionar así, porque al final lo que están haciendo es incrementar nuestra deuda, y los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que la deuda del gobierno no es del gobierno, que mañana si sale Antic del gobierno, él se va a ir a su casa y no va a deber nada de lo que no deba personalmente. Lo vamos a deber nosotros. Esos 4.700 millones reconocidos, 4.700 millones, que si le sumamos los créditos plurianuales y las deudas camufladas a través de consorcios y de otros mecanismos, calculamos que están en 7.000 millones. Esa enorme cantidad de dinero supone una losa sobre la economía balear y sobre la economía, además, particular de cada ciudadano. Y esto hay que decirlo mucho porque se nos olvida. Nos creemos que la deuda del gobierno es del gobierno, y no, es nuestra. Juan Luis Calvarro, candidato por UPyD para el Parlamento Balear. Muchísima suerte y ojalá que todas estas ideas las podamos profundizar un poco más si sois parte del futuro gobierno balear. Cuando queráis, encantado. Muchas gracias. Gracias.